Hoy vamos a hablar sobre la siguiente iglesia, que es la iglesia de Esmirna. En el libro de Apocalipsis lo escribió Juan, el apóstol Juan, y era un mensaje a las 7 iglesias que habían en ese momento, y siempre son 7 cartas porque son 7 iglesias. Iniciando el capítulo 1 describe que es Jesús el que habla a las iglesias y que escribe estas cartas. A todas las iglesias le dio un mensaje. Generalmente era un mensaje de reconocimiento y luego un mensaje de exhortación, excepto la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre la iglesia de Esmirna. El significado de Esmirna, de acuerdo a lo que he investigado, significa, viene de la palabra griega Esmirna, que significa mirra. Mirra sabemos que es una especie amarga, ¿no? En la época que Juan escribió la carta, ¿me le pueden subir un poquito? Que es que estoy un poquito afectada de la garganta, muchas gracias. Esmirna, me perdí. Cuando Juan escribió esta carta, Esmirna era una ciudad, o en ese momento era una ciudad portuaria. Hagan de cuenta Barranquilla, más o menos comparada con Barranquilla, donde la parte comercial era muy fuerte y había mucha entrada y salida de mercancías, y precisamente por ese comercio que tenía esa ciudad, estaba muy desarrollada. Investigué que tenía calles pavimentadas, hasta biblioteca tenía muchos templos porque eran los ciudadanos de Esmirna, la mayoría eran personas paganas. Si no estoy mal, eran griegos, y claro, pues ellos tenían sus dioses. Igual ellos estaban regidos por el César. Entonces tenían templos, tenían calles pavimentadas, tenían edificios, una ciudad bastante desarrollada. Y además se encontraba a unos kilómetros de Éfeso. Es muy posible que, según lo que investigué, que esa iglesia de Éfeso pasaron unos judíos creyentes a esa ciudad de Esmirna y crearon esa iglesia, la iglesia de Esmirna. Por lo tanto, pues esta iglesia era social, cultural, económicamente próspera, era una ciudad rica. Como dato curioso, esa ciudad, tiempo después, años después, la derribaron, la tumbaron completamente, volvieron y la construyeron. Creo que ese proceso duró muchos años en que la tumbaron y la volvieron a reconstruir. Hoy en día, esa ciudad está en el país de Turquía y es la tercera ciudad más importante, que se llama Izmir. Pero resulta que con tanto lujo que había en esa ciudad, la iglesia de Esmirna era una cosita chiquita, una iglesia muy pequeña de judíos creyentes. Había tanta presión social y tanta presión política, porque ya en ese tiempo, fueron como 300 años después de Jesucristo, ya estaba dividido, se identificaba lo que era judaísmo y lo que era cristianismo. Entonces, los judíos que seguían la ley, pues creo que no los tocaban y los dejaban quieticos, pero los cristianos, los que seguían el evangelio que se les predicó, a ellos sí tenían persecución, ellos sí eran perseguidos, y tan perseguidos eran que no podían trabajar porque no adoraban a los dioses de esa ciudad, porque no veneraban al César tampoco, porque al César ya le habían hasta construido un monumento, y como no lo veneraban, pues también eran perseguidos. Entonces ni les daban trabajo ni les permitían comprar comida. La situación de esa iglesia era bastante dura, bastante complicada.
Vamos a ver qué dice. Bueno, primero quiero darles el título. El título de este mensaje es: ante la presión, procura mantenerte firme, porque ya tienes tu recompensa. Entonces vamos a ver de qué recompensa y de qué presión estamos hablando. En Apocalipsis 2, 8, 11 dice: escribe esta carta al ángel, o sea, está hablando Jesús, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír, deben escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Bueno, no es como un mensaje muy alentador, ¿no? Es un mensaje como que wow, y esto, o sea, ya de hecho estoy pasándola mal y entonces voy a pasarla peor. Vamos a ver cuál fue la reacción de esta iglesia. En primer lugar, en el primer versículo, en el 8, dice: este mensaje es de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Si ustedes leen el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, en todos los mensajes que da a las iglesias, los primeros versículos o el primer versículo habla de las características de Jesús. Generalmente es características físicas: el que está en medio, el que tiene las estrellas en la mano derecha, el que tiene la espada, el que generalmente son como la descripción que está de hecho en el capítulo 1. Les invito a que lean esos 3 capítulos. Pero para la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia, que son las 2 iglesias en las cuales no había exhortación comparada con las otras 5, el Señor les muestra sus atributos. En la iglesia de Esmirna, como ya vemos, dice: es el primero y el último, el que estuvo muerto pero ahora vive. Entonces, mi primer punto es la infinitud y supremacía de Jesús como Dios. O sea, estamos frente a alguien que no tiene sin igual, porque dice que es el primero y el último, el que murió pero vive. Entonces estos son atributos que se le dan a Jesús y que Jesús quiere hacerlos ver a la iglesia de Esmirna, que está pasando por una situación supremamente difícil. Y quiero que en este momento ustedes empiecen a ubicarse en su sufrimiento que están pasando ahorita. Desconozco la situación de cada uno de ustedes, pero quiero que se ubiquen en ese punto y entendamos cuál es la infinitud y la supremacía de Dios, de cuál es el Dios al cual estamos adorando y bendiciendo. Le dice el primero y el último, es decir, que no hay nadie antes que Él y no lo habrá. El alfa y el omega, la inmensidad de Dios. Hemos estado con el pastor en seminario viendo unas materias. La última materia es doctrina de Dios y la verdad es que nos abre los ojos. O sea, el Dios que uno conoce no lo conoce, la verdad. No lo conocemos porque es tan grande y nosotros a veces somos tan arrogantes delante de Dios que nos creemos superior. Y la verdad es que, como alguna vez decía el pastor, somos como esas hormiguitas que
Si Dios quiere nos hace así. Pero el amor de Él es tan grande que hasta conoce nuestro nombre. Conoce el nombre de todas las estrellas, de todas las constelaciones. Es el que sostiene con su mano ese universo. Y aún así se fija en ti y se fija en mí. Entonces, la persecución o el sufrimiento que cada uno de ustedes puede estar pasando en este momento, Dios lo ve. No crea que Él es indiferente a eso. Dios lo está viendo. Dios está allí. Y Dios está en control. Aunque ustedes no lo crean, Dios todo lo tiene en control. A Él nada, absolutamente nada, se le escapa. La palabra de Dios dice que ni siquiera los cabellos de nuestra cabeza están contados. Una hoja que se cae de un árbol, el Señor tiene en cuenta esa hojita. Dice que murió, ese versículo dice, murió y ahora vive. O sea, es otro atributo que Él tiene, es omnipotente. Venció a la muerte. Entonces, si Jesús venció a la muerte, ¿qué es lo que uno dice? A ver, eso sobre la tierra, nadie ha pisado sobre la tierra a alguien que pueda hacer eso. ¿O ustedes conocen a alguien que haya muerto y haya resucitado? No, ni en la historia está. O sea que no hay nadie como Él. El poder de Él es indescriptible, así de sencillo. Entonces es maravilloso para cada uno de nosotros que estamos pasando de pronto tribulaciones y sufrimientos, saber que Él tiene el control, que Él está allí, que estamos pasando de pronto por desiertos, por persecuciones, y Él está allí. Sus ojos están puestos en ti y en tu situación. Si Jesús tuvo la victoria sobre la resurrección, ¿ustedes creen que a Él le va a quedar grande la situación por las cuales ustedes están orando? Claro que no. Claro que no. Pero todos necesitamos pasar por un proceso, así como pasó esta iglesia de Esmirna, que estaba siendo sacudida. ¿Quién podrá superar ese poder de Jesús que resucitó? Nadie. Entonces Jesús lo que quería a esta iglesia, por eso fue que empezó así. Yo soy el primero, yo soy el último, el que murió y el que vive. Ojo con la gramática, como nos decía Mateo, el que murió en pasado y el que vive en presente. Entonces, Él está en tu situación en este momento, sea la cual esté pasando. Y tenemos que entender que Jesús les quería mostrar a esa iglesia, y acuérdense que los mensajes a las 7 iglesias es un mensaje actual, es un mensaje para nosotros también, porque esas iglesias cada una de esas iglesias estaba pasando por una situación diferente. Pero eso puede tocar nuestras vidas también y podemos meternos dentro de esas iglesias. Pero bueno, ya las otras iglesias veremos el estudio de las otras iglesias, qué era lo que les decía. Entonces estamos echando todas nuestras oraciones y toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza la estamos poniendo a los pies de ese gran yo soy, a este que estábamos alabando ahorita, a este gran Dios. Entonces, en esas tribulaciones y en esas tentaciones y en esas pruebas podemos tener tranquilidad de que no estamos solos, de que hay un Dios grande, inmenso, infinito, que está con nosotros, pasando esta situación con nosotros. Y para nosotros debe ser un motivo de alivio, de confianza, de esperanza, de que estoy pasando por acá, pero no estoy solo. En Efesios 4:6 dice, solo hay un Dios, que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está
en todos. Nuevamente, ojo a la gramática, es el papá de cada uno de nosotros. No sé si su papá o su mamá los abandonaron, pero Dios no nos va a abandonar. Él está con nosotros. Gobierna por encima de cada uno de nosotros. O sea, Él tiene sus ojos puestos en todo lo que está pasando en su vida, en el mundo, en este momento. Y dice que está por medio de nosotros. O sea, Él anda aquí entre nosotros y está en nosotros, aquí en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo puede ser Dios indiferente? A veces nosotros, de verdad que somos a veces como esos arrogantes y no sé cómo llamarlo, pero que le decimos, Señor, ¿y tú dónde estás? Que mire todo lo que me está pasando. Y yo te pido, y yo te pido, y yo te pido, y yo te pido ayuda, y tú como que estás en otros asuntos. No, Él está de testigo de lo que está pasando. Y si está pasando algo, es o porque nosotros nos metimos en ese lío y estamos sufriendo consecuencias, o porque Dios quiere trabajar nuestro carácter y pulirnos en algo que necesitamos que sea pulido. Luego, los otros versículos de los que leímos de Apocalipsis dice que Jesús conocía el estado actual de esa iglesia que estaba sufriendo. Estaba sufriendo pobreza material, porque ni trabajo les daban ni les permitían comprar comida. Pero aún así el Señor les dijo, tú eres pobre, pero también eres rico. Entonces es como un trabalenguas que usa ahí el Señor Jesús, pero ¿cómo así? Soy pobre, soy rico, ¿al fin qué? Y vamos para el segundo punto. Dice, Dios es conocedor de nuestro estado actual. Imagínense. Puede que yo aquí parada no conozco el estado actual de cada uno de ustedes, de su pensamiento, de su corazón, de su vida. Yo no lo conozco, pero Dios sí. Dice en el versículo 9 de Apocalipsis 2, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Lo primero que dice este versículo es, yo sé. Está hablando Jesús. O sea, a Él no lo podemos engañar. Él conoce nuestro estado espiritual en este momento. Estamos aquí en la iglesia, hay servidores, está esta sierva predicadora. Dios conoce mi estado espiritual y Dios conoce el estado espiritual de cada uno de ustedes. Nosotros podemos ocultar nuestro estado espiritual a nuestro líder, al pastor, es más, a nuestros papás, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro jefe. Nosotros podemos aparentar ser los creyentes más fieles y leales, pero solamente Dios conoce nuestro estado. Y esta porción Dios me mostraba verla de dos maneras, en el hecho de ser pobre y ser rico. Y la primera manera que podemos ver es que efectivamente hay creyentes que están sufriendo persecución física por ser creyentes. Aquí en Colombia tenemos la bendición de tener una ley que es la libertad de cultos. Y de pronto en las ciudades no se ve tan marcado esa persecución, aún teniendo libertad de cultos. Pero digamos en los municipios, que yo tenga conocimiento, en los municipios pequeños, sí hay persecución. A las iglesias las cogen a piedra. O sea, de verdad que nosotros somos muy privilegiados. Y aún así somos perezosos espiritualmente. Porque en Hechos se sabe cuando hubo persecución, cuando empezaron a perseguir a los creyentes, ¿qué pasó? ¿Recuerdan qué pasó? ¿Han leído Hechos? Cuando había persecución, ¿qué pasó? Se multiplicó
Se multiplicó la cantidad de personas que seguían a Jesús y que creían en Jesús y se congregaban. Pero nosotros que no tenemos persecución, estoy hablando aquí de la iglesia local, Bogotá, y las ciudades grandes en Colombia, aún así ni somos capaces de multiplicarnos ni de evangelizar, ni siquiera a veces de venir a la iglesia. Pero bueno, eso es otro cuento. La cuestión es que sí hay persecución, pero en Colombia no la tenemos tan marcada en las ciudades, pero sí la tenemos marcada en los municipios y sobre todo en aquellas zonas rojas donde está la disidencias que llaman de las FARC, donde está el ELN. Ellos no pueden evangelizar y reunirse así, porque eso sí ya no es a piedra, es con pistola y con metralleta que lo sacan. Entonces, quiero leerles eso, digamos, el panorama en Colombia, pero hay un panorama internacional o mundial que nosotros de pronto desconocemos y que a veces no valoramos, que tenemos la libertad de entrar a un templo y de escuchar palabra de Dios libremente, sin que nadie nos amenace. Hay un artículo que sacó la Universidad de La Sabana, es un artículo viejito, no conseguí más reciente, pero sí me causó impresión las estadísticas. Dice, hay más de 50 millones de personas en el mundo que son perseguidas por sus creencias, cifra que igualó el número de refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Yo por lo menos no tenía conocimiento de esto. En cifras se calcula que hay 55 países donde la realidad de los fieles es crítica. Crítica significa que hay persecución, que los pueden hasta matar. En otras 26 naciones esta situación empeora, al punto de que personas de un culto específico arriesgan su vida si hacen manifestaciones públicas de su religión. Pese a que el informe destaca algunos avances de tolerancia con relación a la libertad religiosa, hay 20 países que generan preocupación media y alta, entre ellos Irán, Emiratos Árabes Unidos, Cuba y Qatar. Le sigue Zimbabue y Taiwán, que están en las categorías preocupante y alarma baja, respectivamente. Cerramos el artículo, solamente extracté esto, pero sí en este momento hay persecución hacia los creyentes, hacia las personas que siguen a Cristo, y nuestro deber, que tenemos la libertad de poder estar aquí escuchando y poder predicar hasta públicamente sin ningún problema la palabra de Dios, es orar por estos hermanos porque están sufriendo esa persecución. Esmirna estaba sufriendo porque era pobre materialmente, o sea, estaban, como llamamos feamente, en la inmunda, debido a la discriminación que tenían por ser creyentes. Sin embargo, que Jesús reconozca que son ricos espiritualmente, o sea, cuando le dice, eres pobre, pero eres rico, estaba hablando de las riquezas espirituales. ¿Qué sostenía a esa iglesia? Pues eso, las riquezas espirituales, estaban fortalecidos en Dios, tenían una relación personal con Dios, tenían una comunión, se mantuvieron obedientes a pesar de la persecución, a pesar de que seguramente estaban aguantando hambre, de que estaban en situaciones, no sé, de pronto marginadas, pero se mantuvieron firmes en Cristo. Y la otra manera que quiero que veamos, nosotros que estamos en libertad de escuchar una prédica, de leer la Biblia, de abrirla sin que nadie nos persiga o hacerlo en oculto. A veces lo hacemos en oculto, pero más por vergüenza, no sé por qué. No debemos avergonzarnos del Evangelio. La otra manera es cuando, o sea, quiero que me digan si alguno me quiere decir
de los que están aquí presentes. Hoy en día, la iglesia, ¿cuáles serán nuestros perseguidores? Aún teniendo libertad, ¿cuáles serían nuestros perseguidores? Andresito. Yo creo que los musulmanes, como en el caso de Hamas y los israelíes, yo creo, ¿no? Bueno, eso es allá en esa área y en esa región, pero me refiero aquí en Colombia. Nosotros, cada uno de ustedes, ¿cuáles serían nuestros perseguidores? ¿Quiénes se imaginan ustedes teniendo aquí la libertad? La misma iglesia, digamos, otras denominaciones pueden ser nuestros perseguidores porque no están de acuerdo con la doctrina. Entonces se creen ser los mejores y eso se ve mucho en todas las denominaciones que hay en Colombia. Bueno, dice Jaime que pueden ser las otras denominaciones las que nos persigan, pero pienso que no es tanto persecución, creería yo, sino más bien no hay tolerancia en algunas diferencias, pero la verdad es que nuestra persecución, quien nos persigue, les voy a decir que es, no tengo la descripción aquí, sí la tengo. Se me perdió. Bueno, allá. La palabra perseguir significa seguir a una persona o buscarla por todas partes, molestándola e inoportunándola. ¿No les suena familiar todavía? Bueno, pues yo les digo cuáles son nuestros perseguidores. Son nuestros enemigos, los enemigos del creyente. Ahora sí nos ubicamos. ¿Quiénes son los enemigos del creyente? La carne, el mundo y Satanás. Esos son nuestros perseguidores. Tenemos la libertad de venir a un templo, tenemos la libertad de leer la Biblia, tenemos la libertad de tener una relación con Dios sin que las autoridades externas, nuestras instituciones, nos hostiguen. Pero sí tenemos una persecución de nuestros enemigos como creyentes. Ellos son los que están detrás de nosotros, molestándonos e inoportunando. ¿Cómo es que dije? Bueno, esa cosa. se me lengua la traba. Ellos son los que nos persiguen. El mundo nos seduce a través de lo que está de moda. Ahorita la tecnología nos deja abrir un mundo de cosas de placer que le placen a la carne. Alguna vez el pastor hacía una frase que ya se me olvidó cómo era la frase, pero creo que la cogí. Ahorita les digo a ver si no el pastor me corrige. Pero el mundo lo que hace es seducirnos a través de las imágenes, a través de lo que vemos, alrededor de lo que estamos. Nos seduce, ¿para qué? Para alejarnos de Dios. Nos aparta y nos aleja de Dios y de la iglesia. A veces son las mismas cosas que nosotros diariamente tenemos como actividades, como nuestro trabajo, como nuestro estudio, la carrera. Hay cosas que nosotros metemos en nuestro corazón como ídolos, como es el trabajo, como es la carrera, como es la mascota, como es una persona, ¿sí? Eso es lo que nos ofrece el mundo. La música, las riquezas, aún el reconocimiento. No, yo sigo luchando y peleando por esto porque quiero ser reconocida y me atravieso por donde sea y hago lo que sea por eso. Satanás sabe nuestras debilidades y por ellas nos pone cáscaras. Este es flojo en tal cosa, este es débil en tal cosa. Bueno, pues vamos a mirar de qué manera le ponemos la trampita pues para que caiga. Y la carne. Yo no sé si la frase es lo que dice, la frase que una vez el pastor nos enseñó. La carne desea todo lo que el mundo nos ofrece y Satanás procura suministrarlo también, algo así. Algo así. Pero la cosa es que todo viene, si yo no alimento mi espíritu, mi carne es la que va a desear todo lo que el mundo me va a ofrecer y las trampas de Satanás las cáscaras las voy a pisar.
si no estoy vigilante, si no estoy espiritualmente pilas, despierta. Esos son nuestros perseguidores en este momento. Tal vez no tengamos aquí nosotros que estamos acá y los que nos están viendo, no tengamos persecución física como en estos países que mencioné, pero nuestra persecución es de otro calibre y más, creería yo, más peligrosa. Porque en estos países el que declara el evangelio y declara que Jesús es su Señor, pues simplemente lo fusilan y ya se murió físicamente. Pero a estos perseguidores que acabamos de mencionar, lo que quiere es alejarnos de nuestra salvación. ¿Y qué es más peligroso? ¿Que acaben con nuestra vida física o que nos echen de cabeza a una muerte eterna? Eso es más peligroso. Y eso es lo que tenemos que estar vigilantes. Entonces, el contraste que quiero que el Señor quiere que veamos es que si nosotros, ICAS y de pronto las iglesias locales en Bogotá, en Colombia algunas, no tienen esa persecución física, pero tenemos que estar atentos a esa persecución espiritual, a esa no volvernos pobres espiritualmente. O sea, volvernos pobres materialmente puede que pase, pero el Señor nos va a sustentar así como sustentó a la iglesia de Esmirna. Pero una pobreza espiritual nos lleva a una muerte espiritual, a una muerte eterna. Entonces lo que el Señor quiere mostrarnos es, no, vuélvanse ricos, pero ricos espiritualmente. Velen, guíense, o sea, vayan en esa dirección. Hace 8 días el pastor nos decía, no se desvíen del camino. Si nos desviamos del camino, nos estamos alejando de esa vida eterna, de esa recompensa. Recuerda que le habló el Señor Jesús a la iglesia de Esmirna que tenían su recompensa. Pues si nosotros no fortalecemos espiritualmente, si no nos volvemos ricos espiritualmente, pues no vamos a recibir esa corona de vida. En Filipenses 3, 7, 8, ¿qué dice? En Filipenses 3, 7, 8 dice, antes creía que, bueno, los pongo en contexto, está hablando el apóstol Pablo. Recuerden que Pablo era una persona muy reconocida en su sociedad, tenía varias nacionalidades, era políglota, tenía títulos, era reconocido social, cultural y políticamente donde él estaba. Y aquí es donde él dice, antes creía que esas cosas, o sea, todos esos títulos que él tenía, eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada como cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Entonces, a veces nosotros somos tan orgullosos de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que predicamos, del ministerio, y resulta que sí, todo lo que sea para Jesús y todo lo que sea para ganar a personas para el Señor y traer a personas a los pies del Señor, sí es muy valioso, pero nuestros títulos, nuestro oficio, nuestro profesionalismo, todo lo que nosotros corremos en este mundo a conseguir, pues todo eso es temporal. Y no quiere decir que los desechemos y que no lo hagamos. Pero la pregunta es, ¿cuál es la motivación para lograr eso? Si es para glorificar a Dios o para glorificarme yo misma y para adquirir esas riquezas materiales. La iglesia de Esmirna sí que entendía este versículo
porque todo lo que de pronto en algún momento si lo tuvieron, materialmente lo desecharon por Cristo, aún su propia vida. Y eso es lo que Jesús quiere en este día hacernos entender, de que sí podemos tener sueños, de que podemos correr a lograr cosas, pero todo eso es temporal. Lo que tenemos es que construir y edificar y atesorar en el banco celestial. Allí, como dice la palabra, allí no hay ni hollín ni polilla que se consuma eso. Cuando nosotros, como decía un pastor, no hay ¿qué? ¿Cómo era que decía él? No hay entierro con trasteo. Nos morimos y todo se queda acá, todo por lo que corrimos y nos estresamos y nos llenó de orgullo, pues se quedó acá. Lo importante es qué construimos y qué edificamos y qué metimos allá en el banco celestial. Eso es lo que importa. Sufriendo persecución por los creyentes, es el tercer punto. Por ser creyentes, perdón. Sufriendo persecución por ser creyentes. Muchos de nosotros hemos sido vituperados, hemos sido objeto de burlas de personas no creyentes. O dígame si no. ¿Cierto que sí? Todos hemos sido objeto de esas burlas por ser creyentes. En el trabajo, en el estudio. Yo en cada una de mis etapas que viví siempre tuve señalamientos. Siempre tuve gente que se burlaba de mí. Porque no tomaba, porque no bailaba, porque no fumaba. Bueno, en el colegio sí bailaba, pero es que estaba yo en otro proceso. Estaba como así, como un pie en el mundo y otro pie en el cielo, como se dice. Pero en la universidad sí fue más firme y fue más duro el juzgamiento. ¿En serio ya? ¡Ay, Dios mío, me faltó la mitad! Bueno, entonces resulta que nosotros como creyentes a veces tenemos que morir. Dice ahí en el versículo de Apocalipsis, si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. A veces nosotros, ¿quién de ustedes han tenido que morir a un trabajo por no violar los principios de Dios? Yo creo que alzamos las manos muchos. ¿Quién ha tenido que morir a una amistad por no violar los principios de Dios? ¿Quién ha tenido que morir a un novio o una novia o una pareja? No, pareja no, a un novio o una novia por no violar los principios de Dios. Creo que muchos hemos tenido que renunciar y ha sido doloroso. ¿O no? Pero Dios dice ahí, nos dará la recompensa de la vida, la corona de la vida. Dios mira nuestra fidelidad. Y si ustedes en este momento tienen persecución de un vecino, en su trabajo, en su jefe, lo que sea, su jefe que le dice, venga, alteremos estos resultados, alteremos estos informes, alteremos este resultado contable. Conozco personas que le han dicho no puedo hacerlo, mis principios no me lo permiten. Se va y lo echan. Pero Dios va a recompensar eso, porque estamos siendo fieles a Él. A veces nosotros tenemos que renunciar a nuestras pasiones por seguir a Cristo y por servirle a Él, pero Dios recompensará eso. Aquellos que tienen esos sueños que dirán, bueno, pero entonces ¿qué? No trabajo, no lucho, yo tengo sueños, ¿qué hago yo con esos sueños? Entonces los tiro a la basura y entonces yo no me puedo dedicar tiempo completo en la iglesia, no puedo dedicarme tiempo completo al servicio del Señor. Pues sí, la verdad es que no todos están llamados a tiempo completo en la iglesia, es verdad, pero donde Dios te puso y lo que te tiene haciendo, o lo que tú estás haciendo, ¿lo estás haciendo para glorificar a Dios o para enorgullecerse usted mismo? Donde usted está,
la profesión o el oficio que usted tiene, glorifique a Dios con eso. No corra para hacer riquezas. Corra para hacer riquezas, pero espirituales. Y dar testimonio de eso. Hay una frase que me gustó tanto, que alguna vez me lo enviaron, no sé si de pronto alguno de ustedes lo ha escuchado, que dice: el corazón de un hombre es un mundo lleno de sueños que se deben aterrizar a los pies de Jesús. Todos sus sueños, todos, se deben aterrizar a los pies de Jesús, para que esos sueños no se vuelvan frustraciones, sino propósitos reales que provienen de Dios. Si esos sueños que usted tiene proviene de Dios, eche para adelante, hágale, porque Dios le va a abrir puertas. Pero si esos sueños lo van a alejar de Dios, o van a ser las muletas que usted va a tener para no depender 100% de Dios, esas muletas se van para el piso. En algún momento Dios se las va a quitar. Entonces, la reflexión de hoy, porque ya me quedó poquito tiempo, es que procuremos estar fieles y firmes en el Señor. A veces nos persiguen, son sufrimientos que nosotros mismos nos metimos allí, pero están allí, estamos sufriendo consecuencias. O también somos empalagados por el mundo, que nos bombardea con cosas que nos seducen para alejarnos de Dios. Permanezcamos fieles y firmes a Dios. Alejemos esas cosas que nos seducen y que nos alejan de Dios y que nos alejan del servicio de Dios. Mantengámonos firmes como Esmirna se mantuvo firme, entendiendo que Dios es un Dios inmenso, que es un Dios inigualable. Y sea la tribulación que sea que usted tenga en este momento, la persecución que usted tenga, póngala en presencia del Señor. Dios conoce su estado. Dios conoce en qué estado espiritual está usted. Procuremos buscar las riquezas espirituales, teniendo una relación personal con Dios, una comunión con Él diaria, porque eso no es de hoy sí, mañana no. No, mañana, baila, me fregué. Porque si no estoy en comunión con el Señor, pues el mundo me sigue bombardeando, porque ellos sí no paran, el mundo no para, la tecnología no para, Satanás sí que menos, porque él no duerme. Hay personas que me dicen: no, ya estamos en vacaciones, y es vacaciones, son vacaciones. Ah, no, pues Satanás no toma vacaciones. Y si usted se toma vacaciones espirituales, ahora que entramos en vacaciones, ¿verdad? Si usted se toma esas vacaciones espirituales, preocúpese, porque va a caer. Va a caer. Ahorita empiezan las fiestas navideñas y hay mucha presión. Acuérdense del título. Hay mucha presión para que usted baile, para que usted tome, para que escuche cuentos de doble sentido. Bueno, en fin, todo lo que pasa en aquellas familias que nos invitan y que no son creyentes. Hay mucha presión, pero tenemos que mantenernos firmes, fieles al Señor y no participar de esas cosas. Compartamos, sí, claro, no es vivir en una cápsula y ay no, ni me mire ni me toque porque me contamina. Compartamos, pero mantengámonos firmes. Entonces la pregunta que quiero que cada uno de nosotros nos hagamos en esta noche es: ¿cuán valioso es Jesús para ti? ¿Cuán valioso es Jesús para ti? ¿Vale la pena dejar lo que está alejándome de Dios? ¿Vas a permitir eso? ¿Qué tan valioso es Él? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a morir a nuestros deseos o sueños egoístas que no hemos puesto a los pies de Jesús por Él? Quiero que reflexionemos. El Señor quiere que reflexionemos en esto.
Nosotros mismos nos podemos engañar en nuestro estado actual espiritual. Ah, no está cayendo fuego del cielo, pero estoy bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿En serio? En esas persecuciones y en esas tribulaciones y en esas pruebas y en esas tentaciones tenemos que estar agarrados del Señor. Es la única manera de salir adelante, salir victorioso, de morir y renunciar a aquello que nos está alejando de Él y de servirle a Él.